Buen día, estudiantes. A continuación voy a presentar la actividad propuesta para esta semana en el área de ciencias sociales, nuestra guía de trabajo. Primero que les voy a rogar es el favor de leer atentamente las observaciones y recomendaciones para estudiantes y padres de familia, donde se indica que ustedes deben hacer una lectura de todo el contenido temático y posteriormente hacer un resumen en el cuaderno correspondiente, hacer un registro fotográfico de este resumen y enviarlo junto con las evidencias del desarrollo del taller propuesto para esta actividad. Bueno, vamos a ver de una manera muy breve el tema de las independencias en América. Entonces, debemos iniciar mencionando que en los aproximadamente 300 años que duró la colonia en América, España organizó políticamente a sus colonias en virreinatos y en capitanías generales. Las primeras capitanías generales fueron en Nueva España, México, en Perú y la Nueva Granada, en el actual territorio de Colombia, asimismo como hacia el sur del continente, en Argentina. En estas colonias, en estas capitanías, empezaron a gestar una serie de inconformidades que provocaron algunos movimientos de independencia a partir del siglo XIX en todo el continente americano. Esto debido pues a la influencia que tuvieron las ideas de la Ilustración, el triunfo que se dio en las independencias de las colonias inglesas en América del Norte y la Revolución Francesa, que ya trabajamos el periodo anterior con sus principios de libertad, igualdad y equidad. La situación que vivían la mayor parte de la población americana en aspectos económicos, políticos y sociales desde el inicio de la colonia, pues generaron bastante malestar y justamente fueron la causa de las continuas manifestaciones de inconformidad y de diversos intentos de independencia que se dieron por diferentes grupos de población durante todo el periodo de la colonia. Vamos a ver algunas de las causas internas de los movimientos independentistas de las colonias. Encontramos tres causas, ¿cierto? Económicas, políticas y sociales. Dentro de las económicas, efectivamente era que España mantenía una política económica de monopolio y ellos tenían unos grandes impuestos a todo el tema de cultivos e intercambios de productos. Y digamos que todo esto que esos impuestos que se cobraban pues no se veían evidenciados en ninguna mejoras a las poblaciones o ayudas a las propias a los propios habitantes. Otro de los aspectos es el político, donde efectivamente pues los españoles que habían nacido en España y ocupaban obviamente los puestos más importantes en las diferentes virreinatos y capitanías en América, junto con el ejército y la iglesia, pues eran quienes ejercían absolutamente todo el poder y todo el ejercicio de organización en América. Y se empezó a generar una molestia por los españoles nacidos en América, ya que no tenían equidad en condiciones referente pues a los nacidos efectivamente en Europa. Otro de los aspectos o las causas que generaron las independencias fueron las sociales, ya que por las diferencias que se presentaban entre los diferentes grupos étnicos que conformaban las colonias españolas eran extremadamente marcadas. Como lo mencionaba hace un momento, los peninsulares, es decir, los españoles nacidos en Europa, gozaban de todos los privilegios, mientras que los criollos tenían pues sí privilegios frente a los nativos de América, pero aún así pues no eran equitativos. Y pues ni que hablar de los mestizos, que eran los hijos de indígenas y españoles, de los indígenas, de los afrodescendientes, que efectivamente pues vivían en una situación de marginación total porque eran considerados inferiores. Entonces esos y otros diversos aspectos generaron que efectivamente pues se empezaran algunas digamos que situaciones propicias para que muchas de las colonias en América rompieran esa dependencia política
económica y social con Europa y buscasen pues obviamente la independencia de cada uno de esos territorios. Encontramos que los primeros pues se dieron en Haití, Puerto Príncipe y República Dominicana. Encontrarán ustedes también un cuadro que sintetiza todos los procesos de independencia en América del Sur. Entonces en ese cuadro vamos a encontrar el país y en qué año fue, por quién o quiénes fue encabezado y las principales características. Entonces le reitero la importancia de leerlo y efectivamente copiarlo en sus cuadernos en forma de resumen, este cuadro. Todos estos movimientos que se dieron en los diferentes países de América, pues lastimosamente no logró acabar con la colonia en algunos países como Canadá, Honduras, las Guayanas, Alaska y las Antillas. Ellos actualmente siguen siendo colonia de países europeos. Efectivamente, pues España no se iba a quedar quieta o callada frente a estas situaciones y trató de recuperar las antiguas colonias, incluso haciendo alianzas con países europeos. Lograron recuperar algunos de sus territorios, pero finalmente hacia décadas de entre 1815 y 1825 los territorios americanos lograron efectivamente tener la independencia de sus territorios de los europeos, porque si hablamos de independencias, hoy en día pues encontramos que nuestro país, Colombia, depende de otras economías y otras tendencias políticas. No somos realmente un país y un territorio independiente, sino que somos dependientes de otros en muchos aspectos, si no es en la mayoría, de nuestro ejercicio soberano como República de Colombia. Tristemente. Bueno, enseguida que ustedes pues realicen efectivamente el ejercicio muy juicioso de la lectura y el análisis de este contenido temático que traté de sintetizar, pero a pesar del resumen, pues efectivamente enmarcar los aspectos más importantes y generales de las independencias en América, vamos a desarrollar el taller propuesto. Se nos pide en primer momento que hagamos una lectura de este pequeño texto y a partir de este pequeño texto vamos a contestar esas dos primeras preguntas. Posteriormente vamos a realizar un mapa conceptual de las causas internas de los movimientos independentistas. Eso donde lo encontramos en el contenido temático. El tercer punto va a ser una pregunta de orden personal. No vamos a buscar la respuesta en internet, sino lo que cada uno entiende y opina al respecto de esta pregunta. De igual manera, la pregunta número 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 son preguntas de carácter personal y de producción propia. No vamos a buscar las respuestas en internet. Por favor. Vamos a darse una producción propia de lo que entendemos, de lo que conocemos, de lo que hemos escuchado, de los conocimientos previos sobre pues todo este tema. Entonces les ruego el favor, lo reitero, hacer respuestas de producción propia. Ustedes están en grado octavo, entonces asimismo pues las respuestas no podrán ser de un sí, no, porque no, mínimo 4 o 5 renglones de justificación de cada una de ellas. Chicos, ustedes ya tienen la capacidad de los conocimientos para poder hacer redacción de respuestas un poco más amplias y justificarlas de mejor manera. Asimismo, contestar la autoevaluación, por favor. Ya saben, si hay dudas, inquietudes al respecto, bien sea del contenido temático o de alguna pregunta del taller, con muchísimo gusto estoy presta para responder todas sus dudas, sus inquietudes, en el horario establecido de lunes a viernes de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Quedo súper atenta, por favor chicos, no se dejen colgar con esta actividad que está muy sencilla. Ánimo y éxitos.